Mi vida como coleccionista de autómatas básicamente empezó con un objeto en el que todos vemos un autómata, que es ese sacacorcho que levanta los bracitos cuando lo tiramos para abajo. Eso fue el primer autómata con el que yo me asombré de una manera... me quedé totalmente atónito porque no entendía cómo funcionaba y quería saber cómo funcionaba. Le veía una forma totalmente humana y una fluidez en el movimiento que no lo pude creer por muchos años. Antes de venir para acá pensaba cuando en mi infancia sucedió hace mucho tiempo, ¿sabes? Pero en mi infancia era fascinante tomar el teléfono fijo y marcar, yo creo que era el 113, no me acuerdo cuál era el número, para escuchar la hora. Todavía tenía algo mágico el reloj y que alguien lo leyera, ¿no? Para nosotros ya es algo, bueno, es algo que está asimilado, naturalizado, aun cuando no sabemos cómo funciona. Ese autómata que nos da la hora, ¿no? Que marca la hora. Durante mi infancia busqué siempre cosas que funcionaran autónomamente para poder desarmarlas y saber cómo funcionaban. Bueno, bajo los retos de mi madre, que había gastado un platal en eso. Mi nombre es Carlos Balsi, soy profesor de ética en la licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba y me he dedicado a temas conexos con la noción de automatismo, un poco accidentalmente. Mi nombre es Pablo Lavesari, soy artista cinético de Córdoba, Argentina. Yo vengo de la robótica para televisión. Primero hice un caminito por el mundo de la televisión. Me metí en el mundo de la robótica, de la precisión, de los mecanismos fríos pero precisos. Y bueno, desarrollé con mi hermano, teníamos una empresa, desarrollé varios productos, digamos, para cámaras de televisión. Y bueno, después me volvió a tironear el arte. Me volvió a tironear, lo empecé a fusionar, empecé a buscarle la vuelta de hacer arte con mecanismos. Y es lo que hago hoy. Son piezas con movimiento que ya no son específicamente escenas que replican el movimiento humano, ni tan lúdicas como antes, tienen un mensaje un poquito más profundo, más complejas también. Utilizo muchos más materiales que antes y bueno, he terminado metido de lleno en este mundo que es el arte cinético. No soy un coleccionista de grandes piezas ni de piezas muy complejas, pero sí tengo muchos juguetitos, digamos. Mi colección es un poco inspiradora, es un poco para tomarme la inspiración de esas cosas. Me gusta mucho ver como gente que está más avanzada y que ha pensado mecanismos, como con los juguetes de hojalata, por ejemplo, también había muchos mecanismos resueltos de manera muy sencilla, pero sumamente ingeniosa. Los dejo ahí en la repisa y en algún momento voy a tener que utilizar ese mecanismo y me acuerdo de esos juguetes, ¿no? Que son los que me inspiran básicamente. A veces la pieza sale del mecanismo, se genera primero el mecanismo y después alrededor de eso se construye toda la pieza. Un autómata, según la definición del diccionario, es una escena en movimiento que representa o emula al movimiento humano o de animales. Yo cuando he ido escudriñando un poquito en el mundo de los autómatas me di cuenta que era mucho más que eso, mucho más que esa definición. Esta es la definición que da Thomas Hobbes en la introducción a su libro más conocido, que es Leviatán, de 1651. Son ingenios que se mueven a sí mismos, pero el énfasis está puesto ahí en ingenios, porque también los animales, los organismos se mueven a sí mismos. Entonces los autómatas son como si fueran animados, pero animados artificialmente, mecánicamente, se dan movimiento a sí mismo. Pensado así, uno recién conversábamos antes de empezar, uno pensaría que el autómata es algo muy moderno, muy contemporáneo, y sin embargo no es casualidad que la palabra sea griega, auto, tiene un origen griego, auto de sí mismo, matos creo que refiere al movimiento, se movían por medios mecánicos, utilizaban como fuerza propulsora el agua y el aire también. Estaban destinados fundamentalmente a la distracción, al divertimento. Tenían un componente lúdico, tenían forma de o bien de seres humanos o bien de animales que se movían de manera muy misteriosa para los conocimientos técnicos de quien no sabía cómo estaba hecho. A medida que he ido conociendo, por un lado me ha ido quitando el asombro, pero por otro lado me ha ido sumando la necesidad a mí mismo de provocar ese asombro, esa delicadeza emocional
que es presentarles a otro un truco, digamos, un truco mecánico que funcione y que provoque en el observador el mismo asombro que yo tuve la primera vez. Entonces yo hago un poco pie ahí para darle a una pieza que ya tiene su estética, su búsqueda estética, tiene su forma de asombrar con la secuencia, con la estética misma, y a su vez los mecanismos por debajo que sean bellos también. Buscar la belleza en el caos de los mecanismos. Fue entre los griegos clásicos en el siglo IV a.C., es decir, hace 2500 años, algo así, estamos ahora, cuando se diseñaron y se crearon los primeros autómatas que se conocen. Eran muy conocidos las presencias de figuras animadas artificialmente, autómatas en jardines y también en la liturgia. Representaban a los dioses y los dioses se movían de maneras misteriosas que en realidad eran trucos, por supuesto, ¿no? Los mecanismos mismos eran tan avanzados que podrían perfectamente haberse usado para finalidades más, y pongo todas las comillas ahí, prácticas, ¿no? Útiles. ¿Por qué no hubo una revolución industrial en el siglo IV a.C., cuando las condiciones técnicas aparentemente estaban dadas? Todas las condiciones estaban dadas. La respuesta más rápida es porque no hacía falta. Porque en realidad todo el trabajo ya tenían máquinas animadas que lo hacían. Aristóteles definía en un pasaje muy conocido de la Política, de su libro Política, a los esclavos como máquinas animadas. No solo no era necesario el soporte técnico de la producción, que es lo que pensamos cuando pensamos por ahí en una revolución industrial, sino que además estaba mal visto. El más famoso de los fabricantes de autómatas en el siglo XVIII era francés, se llamó Jacques Vaucanson. Desde el gobierno francés lo pusieron a cargo del diseño de los telares mecánicos, del rediseño de los telares mecánicos, y ese punto es la primera vez donde la automatización ingresa en el mundo de la producción, en el mundo de la utilidad, diríamos. Hoy vemos autómatas prácticamente en todas las fábricas, hay miles de autómatas en las fábricas. Uno tiene siempre esa imagen que todo el mundo conoce de las fábricas de autos, con los autómatas soldando de una manera hiperprecisa e incansablemente durante los 365 días del año. Y creo que en cierto punto, digamos, la incorporación de la resolución mecánica de esos autómatas, como los autómatas de las líneas de producción, que a mí me gusta mucho ver esos videos, de las fábricas, de un simple caramelo que entra por un lado y sale del otro lado ya en una caja puesto con otros caramelos, el autómata que envuelve el caramelo, el que lo lleva por una cinta transportadora, cae. Son un montón de autómatas funcionando en conjunto que hacen cientos de funciones de manera súper precisa, prácticamente sin equivocarse y prácticamente sin supervisión humana también. En la literatura del siglo XVII, en el siglo de oro, no solo de la literatura española, sino también del automatismo, del reloj, se usaba, entre otras cosas, el reloj para analogarlo con una serie de virtudes, en general con cualidades positivas. Era confiable, era predecible, era regular, era constante. Se decía como un reloj, ¿no? Porque el mecanismo automático permitía que se desempeñara de esa manera confiable, entonces el ser humano debía ser así. La decadencia de la imaginería positiva del autómata a partir del siglo XVIII va a tener un episodio importante en el siglo XX, con antecedentes en el siglo XIX, porque la primera reacción contra la fascinación por las máquinas, al mismo tiempo fascinadas, ¿no? Se da en el romanticismo. El gran episodio de esta reacción contra las máquinas dentro de la literatura es el Frankenstein. The brain of a dead man, waiting to live again in a body I made with my own hands. ¿No? Frankenstein, humanoide, hecho de trozos mediante técnica, que no es un autómata, no tiene que ver con esto, pero representa bien los temores que suscita la técnica, ¿no? Los temores y las pasiones negativas que suscita la técnica
que había sido claramente objeto de orgullo hasta ese momento y que de a poco empieza a sembrar dudas. Hacia mediados del siglo XX va a haber un momento en que se haga una crítica técnica del automatismo, que si la modernidad fracasó, si la modernidad no cumplió las promesas de emancipación, de progreso que había hecho, entonces los propios fundamentos de su orgullo son puestos en cuestión. Entonces se critica, se asimila el automatismo a una serie de características negativas, se los decía antes, ¿no? Asociado a la falta de libertad, de espontaneidad, la programación en nuestras actividades, la rutina. Que el autómata tiene un funcionamiento perfecto, que fue lo que siempre se destacó, pero limitado, cerrado. No puede hacer, y lo hace perfectamente, más que una sola cosa para la cual está programado. No tiene creatividad, no tiene posibilidad de desarrollo. Las máquinas cibernéticas y las inteligencias artificiales, que es a lo que nos enfrentamos ahora, a esos temores que suscita, que puedan superarnos, que puedan sorprendernos, que puedan hacer algo que nosotros no los mandamos a hacer, eso es algo que un autómata nunca podría haber hecho. Todos esos temores, sobre todo los temores, hoy son tiempos más de distopia que de utopía, en muchos sentidos, no solo en la técnica, ¿no? Pero son infundados. Son infundados, pero además son producto de un mito, que es el mito de que tenemos la capacidad de producir eso. Sigue siendo un mito prometeico, un poco como el que animaba el subtítulo del Frankenstein. De principio del siglo XIX era el nuevo Prometeo, ¿no? Frankenstein era el doctor, no era el monstruo. El nuevo Prometeo era el que era capaz de crear vida. Los mitos alrededor que sustentan los miedos con respecto a la inteligencia artificial tienen un poco esa característica, de que pensamos que podemos hacer mucho más de lo que en realidad estamos pudiendo hacer. Una de las normas fundamentales que tiene la construcción de autómatas es la no utilización de tecnología contemporánea. Y esto tiene una razón. Cuando yo empecé a construir piezas a manivela y mis piezas empezaron a exponerse y las personas giraban la manivela, me di cuenta en sus caras y en sus expresiones después de manejar la pieza, me di cuenta ese sentimiento que tenían dentro de convertirse en un dios momentáneo, de decir, yo soy el que le está dando vida a esto con esta manivela, y eso le agrega un plus grandísimo a la pieza, porque la pieza de por sí asombra con el movimiento, y la persona con su mano le está dando la velocidad que quiere, está interactuando al 100% con la pieza como observador, está formando parte de la pieza, y eso, bueno, ahí es donde realmente se termina de completar la pieza, con el observador convirtiéndose en el dueño del movimiento en ese momento. Escucho o leo muchos artistas que se quejan porque las IAs están haciendo arte y le están sacando el arte a los artistas humanos. Y a mí la verdad que me da un poco de gracia, porque en realidad yo estoy haciendo una tecnología que atrasa 300 años, provoco el mismo asombro que hace 300 años con esa misma tecnología. En definitiva, el trabajo humano, la interrelación humana es irreemplazable.